tenemos el agrado de poder contar para una charla académica con el doctor Pérez. El doctor Daniel Pérez es conocido de esta casa. Mencionar algunos de los antecedentes, y socio a su vez, mencionar algunos de los antecedentes del doctor para aquellos que quizás no lo han escuchado con anterioridad. Pueden decir que el doctor Pérez es abogado y contador y que tiene infinidad de especializaciones, máster universitario de Dirección y Gestión del Sistema de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en Derecho Tributario. Tiene posgrados internacionales y es docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires de la carrera de abogacía y también la Facultad de Ciencias Económicas, también de infinidad de universidades del interior del país y del exterior, además de ser autor de infinidad de trabajos y publicaciones sobre la materia tributaria y la materia previsional. Está invitado para un tema más que importante y muy boga en este momento, que es el presupuesto a las ganancias, el fallo blanco, el fallo García. Si te llega a agarrar tu psicólogo, es un acto fallido. Ahí está. Entre así dos estamos en el tema. Por favor. Buenas tardes. Primero agradecer a las autoridades de la asociación y a la asociación misma que siempre piensa en mí para conversar con ustedes estos temas. Y por supuesto me siento halagado de ser socio de esta institución y con la que venimos trabajando ya desde hace tiempo. Y hoy nos convoca esto que es de una importancia. Yo diría que esto va a tener el efecto de la piedra en el lago, sin ninguna duda. Las ondas concéntricas se ven muy claras al principio y se van difuminando y se van haciendo más grandes. El espacio que tiene esto para efectos es muy amplio. Efectos en seguridad social, obviamente, efectos tributarios y efectos procesales muy complejos. Así que vamos a tratar de ponernos un poco. Hay mucha gente que sabe lo que es el impuesto a las ganancias, sobre todo saben, porque lo tienen que pagar, obviamente. Pero un poquito vamos a recorrer muy rápidamente qué es el impuesto a las ganancias. Un poco vamos a ver la situación jurisprudencial de cómo se llega hasta aquí, haciendo una pequeña recopilación, porque este PowerPoint es muy grande. Y después vamos a ver el fallo en sí, las alternativas de este fallo, y vamos a hablar luego de los efectos que esto tiene en los dos órdenes del derecho y aparte obviamente en materia procesal, porque obviamente hay una cantidad bastante importante de causas que están tratando el tema. En algunas situaciones procesales, tanto en seguridad social como también en causas que están tramitando en el contencioso administrativo federal antes de esto. Y los efectos que tiene, obviamente esto no es algo pero obviamente va a recoger la jurisprudencia lo que tiene que ver con los efectos de este fallo, que son realmente muy importantes. Por eso, rápidamente vamos a ubicarnos primero de qué estamos hablando, de qué es el impuesto a las ganancias. Obviamente ahora vamos a tener que ser todos tributaristas, porque lo que ha hecho la Corte sí es algo muy claro y muy importante desde el punto de vista del derecho, es un puente. Ha construido un puente entre la seguridad, el derecho y la seguridad social y el derecho tributario, aunque siempre han estado emparentados. Ha construido un puente en donde ya dice la Corte muy claramente que nuestros legisladores no van a poder dejar de pensar en las cuestiones que aquí claramente se plantean. Hay un mandato a los legisladores para que piensen en lo que se está diciendo en este fallo. Si lo ponemos en nuestros términos más claros o para nosotros más claros, quizás es un badalo, donde la Corte un poco le va diciendo, mire, usted lo que tiene que hacer es buscar una forma, en badalo, buscar una forma de que la movilidad que la Constitución prevé y que es un beneficio esté respaldada legislativamente. Acá le está dando un mandato bastante parecido y está expreso el mandato, porque vamos a recorrer algunos de los párrafos de la sentencia que yo los traje especialmente para analizarlos y tiene que ver con esto también. Pero ahí era
constitucionalmente bastante más sencillo porque está invadida la Constitución por el derecho humano de la seguridad social, pero acá se está metiendo con algo que la Corte dijo que nunca se iba a meter, que era enjuiciar la política tributaria, y lo dijo en reiteradas oportunidades, que todavía lo vamos a ver en algunos fallos. Bueno, lo primero es lo primero, que es el impuesto a las ganancias. Primero, ubicarnos normativamente. Lo que analiza la Corte, porque obviamente venía, y esto saben ustedes, viene de la Cámara Federal de Paraná, y el tema es el C, el inciso C del 79. El artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias contiene lo que se llaman las rentas del trabajo personal. Y tiene rentas, o sea, conceptos de renta, o que lo que entiende la ley, que es una renta, ganancia, beneficio o rédito, respecto de las actividades personales. Por ejemplo, claramente, las actividades efectuadas en relación de dependencia, el trabajo personal. Por supuesto, tiene otros, y yo puse estos tres como que son el centro de las actividades. Yo siempre dije que la del medio no es una actividad, y ahora lo vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la Corte? No es que yo le dicté a la Corte, pero yo lo venía diciendo hace muchos años, me hago cargo de lo que venía diciendo. El trabajo personal no cabe duda que es una actividad. Y lo último también, las profesiones liberales, oficios, nosotros mismos, los profesionales liberales, somos uno de los grupos elegidos por el impuesto a las ganancias. Y lo del medio, que es lo que llega a la discusión. Jubilaciones, pensiones y otros subsidios, y dice, en cuanto tengan su origen en trabajo personal, y esto también es uno de los temas que la Corte analiza. Ahí está. Ese es el inciso del 79C, que la Corte termina diciendo que es inconstitucional. Ese es, y dice otros, los complementarios a él. 79C, jubilaciones, pensiones y otros subsidios. Dice la Corte en este fallo, García María Isabel, que es inconstitucional. Lo había dicho también la Cámara Federal respecto de la misma, obviamente, en esta situación. Bien, ahí está el objeto del litigio, digamos, y claramente. Este cuadrito es un poco qué es el impuesto a las ganancias, por lo menos, qué entiende esta ley lo que es una renta, lo que es una ganancia. Porque lo entiende de forma muy particular. Las leyes tributarias, el derecho tributario se arroga cierta autonomía de definir conceptos que en todo caso están definidos en otras normas, están definidos en la economía, sin normas obviamente, la economía no tiene leyes escritas, pero toma los conceptos económicos y los transforma en conceptos jurídicos a través de una ley obviamente. Y esto es lo que busca, es decir, bueno, definir qué es renta, y la define de una forma muy particular. Dice, renta es lo que surge de una fuente permanente y habilitada, y que son rendimientos más o menos, digamos, en forma reiterada. Yo a mis alumnos cuando les enseño lo primero que es el impuesto a la renta, digo, miren, ¿saben qué es el impuesto a la renta? Es un árbol que lo que da son manzanas. La fuente es el árbol. Las manzanas que arranco, me las como, las vendo, es la renta. Serían frutos desde el punto de vista del derecho. Es eso. Algo que emerge de una fuente permanente y habilitada. Se acaba la fuente, se acaba la renta. Si se me pudre el árbol, o lo vendo, o lo bacho, terminé con la fuente. Acabada la fuente, terminó la renta. La renta necesita eso, una fuente habilitada que dé frutos. Y eso es lo que en todo caso, este impuesto, que es mundial, es el único impuesto que es mundial, y que define a la renta de la misma forma. Sobre todo la define respecto de nosotros, las personas humanas. Respecto de las empresas lo define de forma distinta. Como las empresas tienen ejercicios comerciales, es medible a partir de este estado que es el balance, dice, bueno, yo ya no tengo problema. Yo veo la evolución a través del ejercicio económico y me satisfago con eso. Pero para nosotros, personas humanas y sucesiones indivisas, es el árbol y son las manzanas. Esto es el concepto de renta. Este concepto de renta es el que tiene la ley, es el que tiene las leyes tributarias, sobre todo las leyes de impuesto a la renta, que ya les digo es global.
es en todo el mundo, se llama income tax en los países anglosajones, impuesto a la renta a personas físicas se llama en España, en los países continentales, es el de que tiene nivel mundial. Y esto es lo que alcanza, define la renta de una forma. Puede ser, y esto lo dijo un caso Fornari muy interesante, elige la forma de definirla. Puede haber otras formas de definir una renta, un beneficio, una ganancia, pero esta es la que elige por lo menos nuestra ley y más o menos elige de todas las formas y más o menos similar a la otra vez del mundo. Bien, concepto de fuente productora, ahí está el tema de la fuente, la producción periódica del fruto renta, esa producción periódica, y por supuesto en las rentas personales, que es lo que nos interesa a nosotros, que es ese artículo 79, también hay rentas empresarias, rentas del suelo y rentas de capitales. Nosotros nos interesan estas, que son las rentas del trabajo personal. La fuente son los elementos objetivos. El caso más claro, como estamos hablando de trabajos en relación de dependencia, la fuente es el contrato de trabajo, no cabe duda, es el elemento objetivo, pero se necesita un elemento subjetivo, un trabajador que la produzca. Hay un elemento objetivo que se identifica y alguien que ejerce una actividad y que por esa actividad obtiene una renta, que es la renta en cabeza de la persona. Elemento objetivo, elemento subjetivo, el beneficiario de la renta. Ninguna ley, y lo sabemos también en materia penal exactamente igual, no hay un objeto sino un sujeto. Fuente, elemento de actividad personal. Entonces, esto es lo que se ocupa, ¿no? Lo que se ocupa. Pero aquí está lo que la Corte empieza a mirar. Entonces, la primera pregunta que se hace la Corte y la que se han hecho los tribunales inferiores antes de ello, ¿cuál es la fuente de la renta? ¿Cuál es la fuente de la renta en un beneficio previsional, prestacional o de seguridad social? ¿Es la persona? Y dice que tengo origen en el trabajo personal. Tuvo un origen, digamos, remoto, indirecto. Ahora el origen está en la Constitución Nacional. El origen es el seguro social, establecido en forma clara y contundente por el artículo 14 bis. Y esto es lo que recoge la Corte. La fuente es un beneficio prestacional, previsional, un beneficio de seguridad social. En todo caso, en algunos países, hablábamos con Victoria, no se toma en cuenta como base del beneficio obligatorio la remuneración anterior o el aporte anterior. Se tiene en cuenta solamente ser ciudadano, por ejemplo, en los países nórdicos. Entonces, este vínculo laboral o esta situación de estar amparado en normas laborales anteriores, la Corte lo tiene entendido como que esta es la fuente de la renta en este caso. Y así lo está diciendo claramente. Por eso pega a la situación del derecho tributario el derecho a la seguridad social. Nuestro 14 bis. Y por supuesto, no solamente nuestro 14 bis, sino todos los pactos constitucionalizados por la reforma del 94, artículo 75, inciso 22, y nombra muy especialmente el fallo de Corte, el 75-23, que es lo que el Estado tiene que hacer para generar la mayor cantidad de progreso en la persona y sobre todo una vida digna y el desarrollo social y personal. 75-22, los pactos constitucionalizados, donde nombra varios de ellos. La Corte no solamente ha nombrado, en este caso, los pactos constitucionalizados, lo ha hecho en situaciones laborales muy claras como Pérez Aníbal Gondisco, como Bisotti, ¿no? O sea, se trae los pactos constitucionalizados. Esto es el 14 bis, que lo conocemos todos. El tema es, ¿por qué están en tela de juicio las situaciones que tienen que ver con las jubilaciones, pensiones y otros subsidios? ¿Cómo lo trata la misma ley? Y lo que pasa es, y esto no lo dice la Corte, esto lo digo yo, hay un trato discriminatorio. La Corte después habla de la discriminación desde otro punto de vista, de la capacidad contributiva, pero hay un trato discriminatorio. ¿Se tratan igual todos los beneficios de seguridad social? No. El único que está claramente alcanzado son las jubilaciones, pensiones y otros subsidios. ¿Por qué? Porque las asignaciones familiares están específicamente fuera de la órbita, no son remuneración. Los subsidios por desempleo también. Y los subsidios
situaciones de la ley del trabajo, tampoco están fuera de la órbita. O sea, que los que han quedado dentro de la órbita de la gravabilidad, y así se le llama el derecho tributario, son las jubilaciones, pensiones y otros subsidios, esos que son el inciso C. Los demás, por alguna razón de mérito, oportunidad o conveniencia, porque en todo caso el Estado entiende que es conveniente dejar fuera de la órbita de la gravabilidad las asignaciones familiares, que son obviamente una prestación asistencial familiar claramente identificada por las leyes. Bueno, listo, esto es lo que en el sentido de... Y bueno, y quedó ahí está el C, el objeto litigioso en todo caso de nuestro fallo, ahora de corte García María Isabel. Y vamos a ver un poco ahora, recopilamos brevemente, no vamos a tratar todos los temas exhaustivamente, vamos a tratar el del medio, que es el que este fallo decide. Pero sí sabemos, y lo conocemos porque la actividad jurisprudencial de esto ha sido muy importante, también lo que tiene que ver con los retroactivos, porque obviamente si la ley considera que una jubilación o pensión es una renta, obviamente si se acumulan en el tiempo producto de una situación de recupero, obviamente si la unidad está alcanzada, obviamente el paquete también tiene que estar alcanzado porque la naturaleza jurídica es la misma. Consecuentemente, siempre hubo una discusión y sigue habiendo una discusión respecto de los retroactivos. Pero aquí la jurisprudencia ha ido un poquito por otro lado y ahora la vamos a ver un poquito por dónde ha ido la jurisprudencia, sobre todo de la Cámara Federal. El otro es el haber jubilatorio ordinario, el de todos los meses, el haber jubilatorio o la pensión, la posición mensual, la renta mensual que recibe el jubilado pensionado, que tiene en todo caso una situación distinta, que se abona a través de un organismo público como es el ANSES, y que el ANSES, como es un agente de retención, retiene la renta que en todo caso le manda la norma y la tiene que depositar, y ahí ya es un impuesto ingresado obviamente, y después veremos la situación procesal. Y el tema tercero, las vías procesales idóneas, por donde llegó la querida María Isabel o por donde hay que llegar ahora, por dónde van llegando las cosas, o sea, cuál es la vía procesal idónea para llegar a esta situación que llegó María Isabel en este caso. Bien, en lo que hace a la parte de los retroactivos, o sea, al monto del retroactivo, las salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social fueron avanzando en este tema y también, de alguna forma, en algunos casos que le tocó ver, no con esto, sino con los distractos laborales, las cámaras del trabajo, que también tienen una jurisprudencia y que ha llegado a la Corte, por ejemplo, con Negri, el caso de las rentas ocasionadas por el distracto laboral. Ahí es clarísimo, las rentas por el distracto laboral, porque la Corte ha dicho, en esta línea, se agotó la fuente, y si se agotó la fuente, que era el contrato de trabajo, evidentemente no hay renta. Y la Corte por ese lado se ha quedado, caso Negri, caso Cuevas, caso de Lorenzo, y ha determinado que el agotamiento de la fuente en un distracto laboral no genera renta. Pero eso es otro lado, es el fuero laboral y el distracto, no es este. En este caso, el retroactivo, a partir de Darma Andrea, de Castinelli a Darma Andrea, yo le llamo por el nombre porque ya tanto lo leí que ya me tomo la confianza de decirle por el nombre. La Cámara ha visto otra cuestión. Si bien ha entrado en esta cuestión de que el salario previsional es intangible, es integral, debe ser respetado, es alimenticio, tiene raíz constitucional a través del artículo 14 bis, a través de la preservación y la intangibilidad de este salario, de esta pasividad, a partir de los derechos humanos constitucionalizados. Si bien pone de resalto eso, obviamente cuando se tocan temas tributarios también tiene que hablar del derecho tributario, porque si no, no tiene sustancia para defensa en la misma ley que lo contiene. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es elemental. Las rentas definidas por la ley 2628, que esa ley de impuesto a las ganancias, gozan del principio de reserva de la ley. Son una ley. Tienen legalidad. O sea, no es a través de un mecanismo que no es legal. El legislador
definió y decidió en su oportunidad, y lo ha reafirmado en muchos momentos, en donde estas rentas están alcanzadas. Con lo cual, lo que hay que analizar la cuestión tributaria y en todo caso atacarla de inconstitucionalidad, porque pervierte algunos de los principios constitucionales de la tributación o principios constitucionales que tienen que ver con la intangibilidad de los beneficios de seguridad social. Ahí está el tema, pero tiene que analizar la cuestión tributaria también. Y la Cámara ha analizado la cuestión tributaria y le ha encontrado otra vuelta. Le ha encontrado esta situación. Se metió en el impuesto a las ganancias y dijo: yo le voy a encontrar a este caso, al de las prestaciones conjuntas, digamos, a los retroactivos, que es la acumulación de varios meses o de varios años, le voy a encontrar otra vuelta, le voy a encontrar una vuelta tributaria, aparte de decir, por supuesto, de la intangibilidad de esto por su carácter alimentario. Pero dice: mire, yo entiendo que esto puede estar dentro del inciso B del artículo 20, que es lo que está exento para el impuesto a las ganancias, y habla de la actualización de créditos de cualquier naturaleza. ¿Y cómo? Eso hay una actualización dentro, hay una especie de actualización. La Cámara lo ha trabajado por ese lado y hay una cantidad de fallos en ese sentido, y por ejemplo también están los más nuevos, Calderón de la Sala 2. Esa es la vía que ha encontrado la Cámara para entender que los retroactivos y sus intereses correspondientes, porque también habla de los intereses, y los intereses que van sobre ese capital están fuera de la órbita del impuesto. Les encontró una vuelta tributaria, combinó el derecho de la seguridad social, la garantía constitucional, y le encontró también la vuelta tributaria. Este pago que estoy viendo acá, o sea que estamos viendo todos, les queda para ustedes, porque yo soy pródigo, entonces se los dejo y seguramente lo van a pasar por internet, así que se los dejo por poco precio. Así que le ha encontrado la Cámara la respuesta tributaria a través de la misma ley tributaria: eximir la actualización y eximir los intereses. Si bien esto todavía está discutido, porque esto no tiene fallo de corte, esto tiene fallos de Cámara, no tiene fallo de corte esta cuestión, bueno, las cámaras en general, la Cámara Federal de la Seguridad Social genera esta situación y contempla esta situación y sigue la línea jurisprudencial trazada. Y también los juzgados de primera instancia siguen esta línea, de alguna forma o de otra, con contradicciones, pero hay una línea trazada por el fuero de la seguridad social. ¿Dónde está el otro fuero que tendría que entender acá? Porque cuando estamos en seguridad social estamos hablando de este fuero especial que debate derechos especiales, pero todo lo que tiene que ver con lo tributario está en otro fuero, que es el fuero que atiende las relaciones entre los particulares y el Estado, que es el contencioso administrativo. Cuando yo ingreso un impuesto y ANSES me lo retiene, eso va directamente a las arcas públicas. Consecuentemente, si yo no tengo ninguna causa iniciada en la seguridad social, me parece que no me va a quedar otra vía que ir a donde el dinero está, que son en las arcas públicas, o sea, a través del contencioso tributario o contencioso administrativo federal, como se llama en el fuero federal. Así que aquí vamos delineando las distintas situaciones. Estamos ahora que, de alguna forma, la Cámara ha modelado esta situación de lo que tiene que ver con los retroactivos, pero nos encontrábamos con lo que significaba la situación ya de las jubilaciones y pensiones. Y acá, como esto se discutió durante un tiempo, en esta discusión, y como obviamente había mucha actividad jurisprudencial, a partir del año 2017 se modifica este inciso C y empieza a querer contemplar la situación de la naturaleza de las jubilaciones y pensiones y su situación anterior, porque aquí empieza a hablar de la precedencia de sistemas impositivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo durante mucho tiempo
en la actividad personal, de oficio, de relación de dependencia, estuve ingresando el impuesto a las ganancias y lo ingresé por mi actividad laboral. Y si esto tiene un enganche con esa actividad laboral, dicen la Cámara Federal de Paraná, la Cámara de General Roca, entonces hay una precedencia de sistemas. Y entonces, dice la Cámara Federal de Paraná, lo dijo en el caso María Isabel, habría una suerte de doble imposición. Si yo lo venía pagando en mi actividad y ahora estoy obligado porque la misma ley me lo pide, y antes lo pagaba como trabajador en relación de dependencia, y ahora lo pago como jubilado y pensionado, y es el mismo impuesto por otra actividad, entonces hay una suerte de doble imposición. Esta precedencia de situaciones anteriores ha sido recogido por la Cámara Federal de Rosario, ha sido recogido por la Cámara Federal de General Roca y ha sido recogido fundamentalmente por la Cámara Federal de Paraná, en varios fallos. Entonces, hay una posición tributaria que tiene que ver con esto. Como en el tiempo hay una precedencia, y a esto se llega también desde el punto de vista legal. Porque, ¿qué pasa? Si yo demuestro que en actividad mi salario estaba exento, lo que dice ahora el inciso C, si su salario estaba exento, su jubilación tiene que tener la misma naturaleza. Y esto es el caso Melis, de la Cámara Federal de Rosario. Si hay exención anterior, tiene que haber exención posterior. Pero claro, vamos afinando mucho más el tema. El tema lo vamos afinando mucho más. En este caso, este caso Melis de la Cámara Federal era esto precisamente. Los salarios de los magistrados habían estado exentos en su actividad, consecuentemente van a estar exentos en su situación jubilatoria. Pero vamos afinando todavía un poquito más. Y llegamos a la situación, digamos, en donde empieza así la jurisprudencia a moverse en el sentido claro de lo que ahora discutimos. ¿Cuál es la situación de los haberes mensuales? Los haberes de jubilación y pensión mensual. Estos frente a la patética realidad. ¿Están alcanzados o no están alcanzados? ¿Es la jubilación y pensión o no una renta? ¿Merece ser una renta? O en todo caso, si no es una renta, ¿qué es? Y en todo caso, si no es una renta, tengo que ver lo que jurídicamente se dice como renta y atacar en todo caso la ley que lo consagra. Porque, volvemos a repetir, esto está claramente identificado en la ley de impuesto a las ganancias, está alcanzado por la ley de impuesto a las ganancias. Y aquí empezó la jurisprudencia. Teníamos antes de un fallo ya de corte de Dejan, muy conocido. Dejan tuvo dos temas, uno que tenía que ver con la vía procesal, porque Dejan había ido por amparo, en la vía de amparo. Y lo que dijo en ese caso la Corte, que no era la vía idónea para llegar a que esta cuestión pudiera ser debatida. Pero tampoco encontró en la cuestión de fondo que merecía, en todo caso, entender que las jubilaciones y pensiones, que estamos hablando de las mensuales, las normales, las que entran en forma periódica todos los meses, estaban alcanzadas. Dejan es como que había cancelado la cuestión y lo había tratado esto de un punto de vista muy tributario, analizando mucho la ley tributaria, diciendo, mire, si la ley lo dice, y en todo caso, y vuelve a la jurisprudencia que estaba activando, diciendo, no, mire, ¿sabe qué? Sobre todo porque la Corte lo viene diciendo, por la separación de poderes, por la división de poderes, la República de Montesquieu, tiene que haber una clara división de las misiones y funciones de cada uno de los poderes. Y si el Poder Legislativo legisla y tiene la misión de legislar en materia tributaria, artículos 75, 1 y 2 de la Constitución y 4 de la Constitución Nacional, el Poder Judicial, la magistratura, no puede enjuiciar la política tributaria, no puede decir que se equivocó, como también lo dicen otros aspectos, no puede entender la inconsecuencia o el error del legislador,
Pero acá no puede enjuiciar si la política tributaria es mala o buena. En todo caso, lo que tiene que hacer es el control de constitucionalidad de la norma tributaria. Y esta jurisprudencia la venía manteniendo durante mucho tiempo y la dijo en Deschamps. Pero de ese lado, en este caso los beneficiarios, seguían reclamando respecto de su situación frente al impuesto a la renta. Dense cuenta una cosa, y esto tiene una raíz económica bastante importante. Seguramente hace 15 años atrás no hubiéramos llegado a esta situación y no estaríamos hablando de esto, estaríamos hablando de otras cosas. De repente estaríamos hablando de derecho ambiental. Pero estamos hablando del impacto del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones y pensiones. Esto se habla no hace muchos años, porque el impacto empezó hace más o menos unos 12 años. Cuando ustedes saben que el mecanismo del impuesto a la renta es que el impuesto a la renta supone, y esto es muy importante ahora, que yo tengo un nivel de gastos que es aquellos gastos para vivir dignamente. Pero me lo supone presuntamente, me dice, usted, yo supongo que tiene esta cantidad de gastos. No descuento los gastos de mi vida en forma real, me los da presuntos y los llama mínimos no imponibles. Si yo aumento la renta, pero no aumento el mínimo y no me da la oportunidad de que el mínimo yo lo detraigo de esa renta, y si yo paralizo el mínimo y no lo actualizo, obviamente, de una forma normal, va entrando cada vez más gente en el impuesto. Es por una cuestión matemático-económica. Y esto pasó no solamente con los jubilados y pensionados, sino con los trabajadores en relación especial de la misma forma. Ese achatamiento de los mínimos se produjo fundamentalmente entre 2006, no estamos enjuiciando política, sino cómo se dio técnicamente, aproximadamente entre 2006 y 2017. O sea, fueron más o menos 11, 12 años de achatamiento de los mínimos, no la única oportunidad, antes también, pero ahí se produjo un achatamiento muy importante. ¿Y qué pasaba? En materia de lo que significa laboral, los salarios se iban incrementando por las pautas convencionales, entonces los salarios se incrementaban. Si los mínimos no se incrementan de la misma forma que los salarios, obviamente queda siempre una cantidad de gente adentro del impuesto. Y con las jubilaciones y pensiones pasó otro tanto. De alguna forma, que nosotros peleamos por eso, para que ese ajuste se fueron ajustando, mal o bien se fueron ajustando. Y obviamente, si no se actualizaban los mínimos, más gente caía dentro de la órbita del impuesto. Esto fue lo que pasó en sentido técnico tributario. Más gente cayó por el achatamiento de los mínimos. Y entonces la gente empezó a reclamar. Fíjense que los fallos más o menos son todos de la misma época. La más activa de las salas en este caso, porque llegó a la Cámara Federal, fue la Cámara Federal de Paraná, originándose obviamente en los juzgados federales, porque obviamente esto es competencia federal. Impuesto a la renta es un impuesto nacional, le podemos decir federal, se aplica en todos los rincones de la patria, consecuentemente, obviamente, el fuero federal. Entrando por el fuero federal en cada una de las jurisdicciones, llega a la Cámara Federal de la jurisdicción pertinente. Entonces tenemos que en Entre Ríos se movió particularmente esto. Y aparece el caso Cuesta. Caso Cuesta que es nombrado en este fallo de corte diciendo que esa Cámara ya había fallado en Cuesta. Cuesta, Bonot, Cuesta, también está Bonot, y ahora García vienen de la Cámara Federal de Paraná. La idea de Cuesta, de los tres camaristas federales de Paraná, está con la combinación de argumentos. Yo le llamo los dos argumentos. El argumento de seguridad social y el argumento tributario. Combina los dos argumentos. El argumento de seguridad social es el conocido por nosotros. La prevalencia de los derechos humanos respecto del carácter alimentario y el carácter integral de la jubilación y pensión. Clarísimo. Y los tributarios recogió la Cámara Federal este tema de la precedencia de sistemas impositivos y de la doble imposición, diciendo que si yo ya había ingresado el impuesto en la etapa de la actividad,
no había una doble imposición tributaria cuando tenía que ingresarlo a partir de la jubilación y pensión, por la misma ley, porque son dos actividades. Yo creo que este argumento tributario es equivocado, pero este argumento tributario no es el que utiliza la Corte. La Corte no toma este argumento tributario, ahora vamos a ver qué toma. El argumento tributario de Cuesta, de García mismo a nivel de la Cámara y de Bonot era este: lo de seguridad social, la intangibilidad, más la situación tributaria de la doble imposición o de la múltiple imposición sobre la misma situación. No advierte la Cámara Federal que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es el contrato de trabajo como fuente y otra cosa totalmente distinta es la fuente producto del seguro social. No advierte que son fuentes distintas. Al no advertir que son fuentes distintas, creo que se equivoca en su consecución del argumento tributario. Pero esto lo dice la Cámara Federal. Después tenemos Fornari de la Cámara Federal de General Roca. Muy interesante, porque ese sí hizo argumentos tributarios bastante interesantes, yo diría incluso bastante mejores a los que ahora hizo la Corte desde el punto de vista tributario. Definió la ganancia como, o la renta desde el punto de vista económico, y dijo, mire, en realidad lo que está haciendo la norma tributaria es utilizar un criterio de renta que puede o no estar definido en la ciencia de la economía y que lo transforma en jurídico a través de ese hecho imponible, pero que quizá no es una renta técnicamente, pero que la ley entonces habría que atacar, y ahí sí se parece un poco lo que va a decir la Corte, respecto de cómo está estructurada la norma tributaria. Y este es un tema central ahora, como lo vamos a ver. Venía diciendo la Corte, y se basa en estos fallos, respecto del control de constitucionalidad. O sea, la Corte no puede enjuiciar la oportunidad, el mérito y la bondad de un sistema tributario. ¿Y dónde lo aposentó últimamente? En estos dos fallos que son de carácter tributario. Tienen que ver con lo que los contribuyentes vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Mire, ¿sabe qué? Me tiene que dar la posibilidad de que yo ajuste por inflación la declaración de impuestos. Porque si yo ingreso y no actualizo las situaciones que tengo que ver con mis pérdidas, con mis pasivos, yo estoy tributando sobre ganancias ficticias, porque la inflación se come todo. Entonces, venían diciendo los contribuyentes del año 2001, que fueron la otra crisis muy importante, de que había que ajustar los balances por inflación. Y en Candy y en Dugan-Trocelo le dieron la razón, pero por la confiscatoriedad, artículo 17 de la Constitución Nacional, pero diciéndole, mire, yo no puedo enjuiciar la política tributaria del Estado, porque sale de uno de los poderes del Estado y respeto fundamentalmente la división de poderes. Pero ¿sabe qué? En el caso de Candy le dijo, mire, usted le confisca más del 45% de su renta. Y la línea de la Corte en confiscatoriedad, no en este impuesto, sino en otros impuestos, habla del 33%. Entonces, como se agarró de la confiscatoriedad, lo sacó por el avasallamiento constitucional del artículo 17, pero no porque la política tributaria era equivocada. Y esto ahora es muy importante, porque la Corte lo venía diciendo en forma permanente. La procedencia de los sistemas tributarios, los argumentos tributarios y los conceptos de ganancias, y ahora se incorpora, esto es de Yang, que ya hablamos, acá están los de la Cámara Federal de Paraná, que ya hablamos de ellos también, y acá empezamos a mezclar lo que tiene que ver con el argumento tributario más el argumento de seguridad social, que hasta ahora iban por compartimientos estancos. Se analizaba el argumento de la seguridad social, qué atacaba, qué principios constitucionales atacaba, y se analizaba el argumento tributario de, en todo caso, esas normas tributarias que atacaban. Y los ataques por dos lugares distintos. Uno, lo que tiene que ver con el 14 bis,
los pactos constitucionalizados, el derecho humano, la integralidad de las prestaciones de seguridad social, y otro, sí, lo que estaba atacando eran principios constitucionales de la tributación, la proporcionalidad, la igualdad, la equidad, la no confiscatoriedad. Lo trataban por distintos lugares. Hay que llegar al mismo lugar, porque si tengo que atacar una norma, tengo que atacarla por la inconstitucionalidad frente al parámetro constitucional, pero por distintos lugares. Y ahora vamos a ir, como ya más o menos hablé de todo. Llegamos a García. Llega a el estrado de la Corte el caso García, que venía de la Cámara Federal de Paraná, que venía con el argumento, obviamente argumento de seguridad social, ya identificado y clarísimo, pero venía con el argumento de la doble imposición, de que el hecho de pagar en la actividad y en la pasividad implicaba una doble imposición en el impuesto a la renta. Lo que hace la Corte es rearmar los argumentos y toma otros argumentos distintos. No toma, yo diría, ninguno de los que se habían hecho en forma purística y una mezcla de todos. Mezcla los argumentos. En algunos casos creo que los mezcla bien y en otros casos creo que lo mezcla mal. Lo mezcla razonablemente bien cuando encuentra el puente entre el derecho de la seguridad social y el derecho tributario. Acá lo mezcla bien. Pero entra en una situación típicamente tributaria. ¿Cuál es el principio de la capacidad contributiva? Un principio absolutamente tributario, que es la capacidad de afrontar con nuestro patrimonio, con nuestra renta, el gasto público. El gasto público es divisible para todos. Entonces, ¿aquí qué hace la Corte? Yo lo separé en tres argumentos, que son los que toma la Corte en este caso. La legítima atribución estatal de crear tributos y el control de constitucionalidad. Lo que venía diciendo desde siempre a favor de que no había que meterse, que era, por ejemplo, caso Cándido Gantrosero. Ese tema lo vuelve a tocar. El goce de los derechos de seguridad social, obviamente, esto que sí venían diciendo todos los fallos, en el marco de los derechos humanos y en las condiciones de igualdad para todas las personas. Y el último, el análisis integral de la capacidad contributiva. La capacidad contributiva como piedra angular del derecho tributario. Es decir, ningún tributo puede no estar basado en el principio de capacidad contributiva. Y ese es un principio tributario, yo diría, de estos a los que se le rinde culto. Porque las ramas del derecho tienen objetos a los que le rinden culto. Y entonces es como que son tótems y que nunca los quieren mover. Y que nunca los quieren agravar, sino la capacidad contributiva. Es como que no se puede tocar la capacidad contributiva. Y en este caso yo creo que la Corte nos da una enseñanza de que el derecho en todo caso es hermenéutico y que lo dice la primera parte del Código Civil y Comercial. Ahora usted tiene que hacer dialogar la forma. Usted tiene que analizar lo que es la hermenéutica del sistema legal de nuestro país en este sentido positivo. Entonces entra con el análisis de la capacidad contributiva. Entonces habría un argumento, digamos, de carácter de control de constitucionalidad y de división de poderes, muy profundo, muy fuerte. Otro que tiene que ver con las garantías constitucionales respecto de los derechos humanos, y así lo podemos llamar. Y el tercero que tiene que ver con derrumbar el tótem de la capacidad contributiva. O por lo menos, si no lo quiere, por lo menos hacerlo de otra forma. Por lo menos hacerle ingresar otros materiales. Si era de basalto, hacerle ingresar otros materiales. Esto es un poco los argumentos. En el argumento de las mandas constitucionales se trae lo que significa la reforma del 94, muy importante, y empieza a hablar de las discriminaciones inversas. Es decir, el concepto de igualdad de la Constitución Nacional no es un concepto simétrico. O sea, la Corte ha elaborado este principio de decir igualdad entre los iguales, desigualdad entre los desiguales. O sea, se pueden crear categorías distintas, incluso tributarias,
pero lo que hay que tratar de proteger es que no se hagan discriminaciones dentro de esas categorías. O sea, no todos somos iguales. Y la igualdad no es una igualdad así, tajante. Es una igualdad que reconoce situaciones diferentes. Y aquí lo que dice es, mire, a partir de la Constitución del 94 y por la jurisprudencia, se creó el concepto de las discriminaciones inversas. Es decir, yo, inversamente a lo que se entiende que es una desigualdad, discriminándolo, beneficio. O sea, discrimino para beneficiar, no discrimino para perjudicar. Por eso se llama cuotas benignas. Discrimino, hago una discriminación y la utilizo para beneficiar al grupo y no para perjudicarlo. Entonces, este concepto de las discriminaciones inversas le pone como una especie de puente al tema de la igualdad. En todo caso, después pensaremos en la igualdad tributaria. Y el 75-23, que lo trae muy fuertemente respecto de las medidas de acción positiva que deben garantizar la igualdad real de oportunidades de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes de derechos humanos del 75-22. Esto es un parámetro absolutamente inigualable. Nadie puede decir que un Estado moderno puede ir contra el 75-23. Todo lo contrario. Lo que tiene que hacer es guiarse por el 75-23 para conseguir condiciones de dignidad. Es un parámetro fundamental el 75-23. Entonces dice, lo vamos a trabajar desde ese lado. Y nombra uno de los últimos pactos constitucionalizados, tal vez no el más conocido o no el más trabajado, porque sí conocemos el PIDEX, el Pacto de San José de Costa Rica, los que ya venían, pero este es la Convención Americana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que consagra el compromiso de los Estados partes para adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier índole, incluido el adecuado acceso a la justicia, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Esto es fundamental para lo que va a decir después. O sea, se trae uno de los importantes convenios a los que estamos suscritos, a partir de leyes obviamente de orden público, y que se trae la igualdad de trato y la posibilidad de que la persona mayor tenga una preferencia. Y ahí está el tema de la preferencia. Y dice que el imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico, proyectándose concretamente en materia tributaria. ¿Qué quiere decir esto? En términos claros, y ya lo va diciendo, y después lo va a anticipar en la parte resolutiva, la política tributaria se puede enjuiciar. Se puede decir si una política tributaria está cometiendo excesos y no está respetando principios constitucionales que no son de la tributación, sino que son principios constitucionales que están en otros órdenes o en otras partes dogmáticas de la Constitución y que hay que respetarlo tanto como los principios constitucionales de la tributación. Entonces, me dice esto, por supuesto, el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimiento estanco destinado a ser autosuficiente a cualquier precio, pues ello lo dejará al margen de las mandas constitucionales. Lo que dice es muy claro. Este principio es totalmente nuevo en la jurisprudencia de la Corte. Esto de decir que el sistema tributario tiene que respetar determinadas cuestiones y que en todo caso, porque una cosa es declamarlo y otra cosa después es ordenarlo, porque declamar se puede declamar tranquilamente, se puede decir esto y esto es una enunciación de principios que nadie se puede ver perjudicado por esto, pero el tema está dónde voy a tratar de llevarlo para que en todo caso el legislativo recoja el guante y pueda hacer el cambio previsto. Y el argumento tributario. Hasta acá vimos el argumento de seguridad social,
el argumento constitucional de la igualdad desde el punto de vista de la preferencia, de las situaciones de preferencia horizontal, el 75-23, cómo debe ser el sistema tributario desde el punto de vista de la posibilidad de encuadre en la hermenéutica constitucional, y ahora dice, mire, yo también voy a analizar ciertos principios tributarios, y los voy a analizar desde el punto de vista tributario. Y dice, la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos de los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo no concertado. Es decir, dice, mire, hay otro principio que usted tiene que tener en cuenta en el diseño de un tributo. Tiene que tener en cuenta si el colectivo que va a estar elegido para la renta, en este caso el colectivo de jubilados y pensionados, no sufre otra situación que es la vulnerabilidad que viene, por supuesto, de los pactos internacionales y de la vulnerabilidad que está diciendo la Corte. Usted tiene que hacer incorporar a lo que significa el principio tributario de capacidad contributiva no solo la cuestión absolutamente patrimonial, tanto gano, tanto voy a aportar. Usted tiene que investigar si en ese monto, es decir, si yo comparo una persona que tiene un ingreso X, que tiene una actividad de relación de dependencia, por ejemplo, y el mismo ingreso en cabeza de un jubilado no es exactamente el X. En todo caso, el X del jubilado hay que incorporarle otro principio que le empieza a llamar vulnerabilidad. Y esta situación de hacer incorporar a un principio al monolito tradicional del sistema tributario, que es la capacidad contributiva, hacerle integrar un ingrediente que es la vulnerabilidad, o sea, no todos son iguales, esta situación de predicación de la igualdad. Por supuesto, lo que vamos a hacer ahora al final, poner ejemplos, porque si hacemos toda abstracción, entonces vamos a poner ejemplos de lo que esto significa numéricamente, hice ejemplos numéricos, ¿no? Y aparte, esta situación que, digamos, desde el punto de vista dogmático no se puede discutir, hay que ver qué pasa en la realidad. O sea, cómo están ahora los jubilados y pensionados respecto al impuesto a la renta. O sea, cuál es su situación frente al impuesto a la renta. Bien, la capacidad económica convertida como sin más en eso, entonces lo que hace es diferencia la capacidad económica de la capacidad contributiva. Son cosas distintas. Puede tener una capacidad contributiva dicha por la ley, pero su capacidad económica no es exactamente igual. Porque, por ejemplo, y sabemos perfectamente, seguramente las personas en pasividad tienen más gastos. Por ejemplo, obviamente, gastos de medicamentos seguramente tienen más. Tienen otro tipo de, distintos, pero tienen otro tipo de gastos. Y esto obviamente no está contemplado con el famoso tema de los mínimos imponibles, son para todos iguales. Y en esos mínimos imponibles está, se supone, todo lo que yo puedo gastar. Una cosa es el colegio de los chicos, después no tengo más colegio de los chicos, pero tengo una carga importante en materia, por ejemplo, alimentaria, y una carga importante en materia de sanidad. Entonces, esto es lo que está diciendo la Corte. No me haga una tabla rasa y no me ponga un número, sino contemple situaciones distintas en condiciones distintas. Esto es lo que está diciendo la Corte. El problema está, ¿cómo lo hacemos? Digamos, la declaración de principios es muy buena, no cabe duda. El tema es cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a la práctica. Y más o menos nos da una pista de cómo llevarlo a la práctica. Y me dice, mirá, hoy hay diferenciaciones que se pueden hacer. Primero porque estamos nosotros invadidos por las bases de datos. No cabe duda que nuestro derecho a la intimidad hasta está puesto en peligro por nosotros mismos. Estamos en el Facebook, en el Instagram, y nos espían de todos lados. Consecuentemente nosotros mismos vamos contra la vulneración del derecho a la intimidad en muchos casos. Estamos en boca de todos y en ojos de todos. Entonces esto es un tema importante, pero desde el punto de vista de la información estamos en muchas bases. Estamos en bases registrables de todos lados, en bases económicas, no solamente ya en el registro de la propiedad, el registro de propiedad automotor, estamos en todas las bases de la FIN, que conocen nuestros movimientos, nuestros ingresos, nuestros
nuestros gastos, nuestro consumo de tarjeta de crédito, nuestros viajes al interior, si tenemos caja de seguridad, conoce todo. Es un poco intimidante esto de que se conozca todo, ¿no? Pero es así. Entonces dice, mire, hoy esa diferenciación entre situaciones distintas que aparentemente son iguales se puede hacer. Se puede hacer a través de, cuanto menos en los trazos más notorios, en lo que busca el legislador, a partir de la propia información registral en poder del Estado. Bastaría con cruzar los datos de los departamentos previsionales y asistenciales para generar subclasificaciones que conformaran estándares impregnados de justicia y simplificaría la tarea revisora de los tribunales. ¿Por qué dice eso? Porque ahora, queridos jueces, son ustedes los que van a tener que evaluar si una situación es o no vulnerable de impuesto a la renta. Les deja una misión muy importante, que es discernir ante una situación que llega a sus escritorios, de las cuales llegan muchas obviamente, y donde les peticionan específicamente, mire doctora, el impuesto a las ganancias es inmobiliario, ¿qué me dice usted? Entonces van a tener que decir, ahora la Corte me da una línea que le va a ordenar al legislativo que la tome legislativamente, en donde yo tengo que hacer ingresar unos conceptos distintos a los principios basales del derecho tributario y tengo que hacer ingresarle conceptos típicos de seguridad social y que ahora lo voy a llamar vulnerabilidad, porque la misma Corte habla de vulnerabilidad. Entonces cambia la óptica, y cambia la óptica también para los tribunales. Entonces dice, mire, usted tiene una pauta, usted mismo diferencia, y yo le encontré una pauta de diferencia, porque estuve buscando en qué quiere decir con esto, y lo encontré. Ahora lo vamos a ver. Y después dice ya en la parte dispositiva, corresponde ordenar que, hasta que el Congreso Nacional legisle sobre este punto, o sea, ya le dice que tiene que legislar, no es que lo deja en una declaración de principios, en la abstracción del derecho de los derechos humanos, le dice hasta que legisle de este punto, o sea, le está diciendo, vas a tener que recoger el guante si esto fuera un duelo de caballeros. Y entonces vas a tener que generar el cambio normativo necesario que contemple lo que yo estoy diciendo, porque estoy haciendo el refugio de la constitucionalidad y el respeto de preceptos constitucionales que no son de la tributación y son de los derechos humanos. Y dice, no podrá, y acá la parte ordenativa, no podrá descontarse suma alguna de los saberes de la señora García. Y aparte, no solamente no se podrá descontar suma alguna, o sea, que a la señora García no le van a retener más el impuesto a las ganancias, sino que aparte ordena reintegrarle todo lo que le habían retenido desde su primitiva acción, que es del año 2015. O sea, la señora María Isabel, que evidentemente tuvo buenos abogados, va a ser reintegrada de todos los impuestos a las ganancias que le retuvieron por lo menos en los últimos 4 años, casi en la prescripción, porque en materia de tributos la prescripción es quinquenal, y aparte no le van a retener más. Obviamente todos vamos a tener que recorrer el mismo camino para que la Corte diga lo mismo. O sea, hay que hacer un poco lo que hizo la querida María Isabel y que llegó hasta los estrados de la Corte con esta situación. Entonces, lógicamente le está diciendo, no podrá descontar. Asimismo corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ordenó el reintegro de los importes. O sea, el mejor de los mundos para María Isabel. Y por supuesto, claro, tenemos que evaluar. Y por supuesto, como obviamente enjuició la situación constitucional, lo que hizo fue declarar la inconstitucionalidad del 79C, que es el primero que les mostré, y de los artículos, estos que son los artículos correlativos de cómo se llega al 79C. Y poner en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de adoptar un tratamiento diferenciado para la tutela de los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con la capacidad contributiva potencial. ¡Qué definición! O sea, le está ordenando al Congreso Nacional que tiene que rearmar la política tributaria
respecto de la situación de jubilados y pensionados y que tiene que hacer conjeturar lo que se llama capacidad contributiva, que ahora lo denomina con potencial, con el principio, en todo caso, de vulnerabilidad. Y acá lo define como enfermedad o ancianidad, digamos, situación de vulnerabilidad. Ahora, la vulnerabilidad va a ser un tema muy complicado de resolver. Les voy a explicar por qué. Porque a partir del año 2017, la situación de los jubilados y pensionados en materia de jubilaciones y pensiones y el impuesto a las ganancias ha mejorado sustantivamente. Y se aplica a partir del año 2017 y se sigue aplicando de esta forma, respecto de que los que tienen solamente ingresos de esta naturaleza tienen un cálculo que es un mínimo especial, esos famosos mínimos de los gastos. O sea, ahora hacemos un ejercicio práctico, porque esto también, yo pido perdón siempre por ser contador, pero me sirve en algunos casos para hacer números. Y entonces nosotros tenemos ahora que el mínimo es 62.462,20. ¿Qué quiere decir esto? Ningún jubilado que gane menos, hasta 62 tiene impuesto a las ganancias. Y 62.004 mensuales estamos hablando. 62.462,20 es un haber razonablemente bueno. Sabemos perfectamente nosotros que debe ser un rango, debe estar el 10% más o menos por jubilados de 62.000. Bruto, estamos hablando de bruto. ¿Solo un beneficio de jubilación o sumamos beneficio de Tenemos que sumar beneficio de jubilación y pensión, pero el mínimo. Pero lo que quiero decir es, hoy, a partir del 2017, antes del 2017 la cosa era muchísimo peor. Había un grupo importante de jubilados que habían ingresado. Ahora estamos en 62.462,20. Yo lo que hice fue un ejemplo numérico para saber dónde estamos. Simple, muy simple. Lo que tomé fue un haber de 90.000, tomé un haber de 90.000, bruto, obviamente, que es un haber razonable, digamos, un haber alto, digamos. Le saqué a eso lo que es habitual, no estoy tomando ni artículo 9, estoy haciendo una cosa muy simple. Estoy tomando el descuento de la OPP de 3% de obra social del pago, 2.700. Y ahí estoy sacando lo bruto, deducciones y lo neto, el restante. Después les supongo unos gastos, porque hay una cantidad enorme de gastos deducibles, algún tipo de intereses, los salarios del personal doméstico, gastos de medicina, gastos de medicamentos, o sea, hay una cantidad de gastos que se pueden deducir. Yo dije, bueno, vamos a suponerle un gasto bajo, el 5% del bruto, 4.500 pesos. Esto es una suposición, es una presunción. Nos quedamos con 82.200. Después entramos a las deducciones personales, que es esto que el impuesto supone, que es lo que es mi gasto de estructura. Que tenemos cargas de familia, cónyuge, hijos, 6.669,50. Eso es mensual, estamos hablando de mensual esto, Acuérdense que jubilados y pensionados en relación de dependencia se va acumulando el mensual cada mes, todo el ingreso, y se sacan las deducciones también acumuladas. Y después digo, ahí tenemos el especial, los 62.462. ¿Cuánto me queda? Una ganancia neta de 13.668,83. Eso sometido al impuesto me da que un haber mezcla o solo de 90.000 con esta estructura de gasto que tengo me está dando 1.663,41 de impuesto, aproximadamente 1,8 de la renta bruta. Entonces lo que tengan que decidir respecto de un jubilado o pensionado o de una suma de que tenga 90.000 le va a costar, porque hasta qué punto con 90.000 ser vulnerable. Y esto es un tema muy complejo. Para darles una idea, la señora María Isabel García, en este momento, su ingreso son 160.000 pesos mensuales, porque tiene una jubilación combinada docente y diputada provincial. Entonces, en ese momento, cuando ella hace la petición, habla de una situación de enfermedad y una situación de gasto por enfermedad, que después un poco se diluye el tema
porque tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara, ahora yo voy a tener la oportunidad en el Colegio de Rosario de estar en la misma mesa con Musarich. Musarich es el camarista de la Cámara Federal de Paraná, y ahí vamos a conversar a ver cuál es el criterio de ellos. Consecuentemente va a ser, ahora estamos frente a este fallo que lo que hace es un puente entre el derecho a la seguridad social y tributario, y hace una declaración de principios muy interesante, y hace inclusive un análisis tributario que se puede compartir o no, pero que es muy interesante desde el punto de vista de este precepto de la capacidad contributiva y los dioses del Olimpo que nunca se tocaban. Y esta situación que tiene que ver con este principio de vulnerabilidad, que es caso por caso, donde voy a tener que analizar si en los 90.000 pesos, como yo no puedo deducir gastos reales, cuánto me insume un gasto real, por ejemplo, cuánto me insume una enfermedad oncológica. Y eso va a ser vulnerabilidad, pero tengo que analizar caso por caso. Y yo les digo una cosa, esto, si quiere el Congreso, lo puede resolver muy sencillamente, de una forma absolutamente sencilla, si tienen ganas. Y si tienen ganas, si quieren pensar y si van a escuchar lo que yo voy a escribir. Bastaría con, hay gastos que son deducibles para todos nosotros de asistencia, aparte de la obra social, aparte de la obra social y aparte de la medicina prepaga, que está topeada, hay topes. Yo no puedo descontar todo lo que gasto, ni en la obra social, si tengo una obra social adicional, si tengo, digamos, una prepaga adicional, ni en los gastos de medicina, odontológicos, médicos, farmacológicos. Bastaría para crear esas subclasificaciones que dicen, dejarle al jubilado descontar real todo lo que tiene de su gasto más importante, que es el gasto en salud, y se resolvería el tema, solamente tocando dos cositas de la ley. Recojo lo que dice la Corte respecto de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad por la edad, seguramente la edad implica más situaciones de orden sanitario y alimentario. Y a estos señores que son jubilados y pensionados, les dejo descontar lo real, lo que realmente incurre como gasto, y no le topeo en 64.000, sino que le dejo descontar lo real. Esto se podría hacer porque el problema está en los mínimos. Entonces, procesalmente, ¿cómo estamos procesalmente? María Isabel llegó por una acción declarativa de inconstitucionalidad. Ante la FIP. Ante la FIP. En realidad, la FIP no puede definir una acción declarativa. La FIP lo único que puede hacer es rechazar, tomar o rechazar la vía administrativa. ¿Por qué? Porque ningún organismo administrativo puede declarar de inconstitucional. Y si yo le digo a la FIP, mire, la Corte dice que el 79C es inconstitucional, a FIP me va a decir, yo no lo puedo decir esto, vaya a buscarlo por los lugares que lo tiene que buscar. Consecuentemente, ante esta situación de inconstitucionalidad de un artículo, un inciso de la ley, o varios, porque varios son, la FIP no me va a poder decir nada, solamente me va a poder decir, no lo puedo tratar, vaya al lugar donde hay que tratar. Y con esa resolución administrativa tendré que abrir la jurisdicción, obviamente. Pero yo puedo intentar la acción declarativa directa, que es el 322 del Código Procesal, aceptado por la Corte, claramente en materia tributaria. En materia tributaria la Corte ha aceptado la acción declarativa. Obviamente, si yo estoy ante una situación donde estoy como María Isabel, donde tengo que decirle, mire, yo no quiero que me retengan más de los saberes actuales, y aparte devolveme todo lo que me sacaste de los años no prescriptos, que son 5, la FIP no lo va a poder resolver esto. O sea, no lo puedo resolver con una situación de imposibilidad de hacerlo al declarar inconstitucionales de normas. Entonces lo va a tener que, esa resolución la voy a tener que dar el andamiaje a partir del contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque ANSES me va a retener todos los meses el impuesto a las ganancias porque es agente de reflexión. Entonces la vía más clara es la acción declarativa directamente ante el contencioso administrativo, en donde yo le diga, mire, la Corte dijo tal cosa y quiero hacer cesar respecto de mí un estado de incertidumbre, porque es una cuestión personal, esto no es responsabilidad. Pero el problema lo tienen los jueces, sobre todo de seguridad social y de contencioso, que tienen cosas adentro de los expedientes, en donde el jubilado le pide, o bien en el caso del retroactivo que no le
impacta el impuesto a las ganancias, que ya vimos que tiene una vía, o bien le pide, como en muchas oportunidades se pide, doctora, por favor, dígame si para usted, para su criterio jurídico, alto criterio jurídico, el inciso C del artículo 79 es inconstitucional. Y algo va a tener que decir el juez, porque hay 8.000 causas con esto. Hay 8.000 causas planteadas en las distintas cámaras respecto de la inconstitucionalidad del C, porque ahora lo que se discute es eso. ¿Es inconstitucional el C en función de los parámetros constitucionales del derecho humano? ¿Es inconstitucional ahora por lo que la Corte dice que la capacidad contributiva debe ser potencial y hay que hacer ingresar el concepto de vulnerabilidad a partir de lo que está ordenando al... Es decir, en todo caso se nos solucionaría rápidamente el tema si recoge el guante legislativo y produce rápidamente una modificación legislativa y adapta la situación del C, o en todo caso, o los complementarios con el gasto, porque para lo que yo digo del gasto no hace falta tocar el C, hace falta tocar el 81, que es otro de lo que dice que es inconstitucional. Entonces, estamos frente a una situación procesal diferente. El que no hizo nada, el jubilado que nunca hizo nada, y que viene cobrando su haber y que nunca trató de abrir ninguna puerta jurisdiccional, ese que hace y va a tener que acudir a la justicia claramente para una acción de inconstitucionalidad directa, meramente declarativa, para que en todo caso se le libere la posibilidad de discutirlo. El camino es complicado. Yo diría que es más complicado el camino procesal que el camino legislativo. El camino legislativo se podría resolver, siempre y cuando el legislativo entienda de que no es una intromisión de poderes, porque acá está el otro tema. El legislativo, pues, esto es una intromisión de poderes y esto no respeta la división de poderes republicana y se están metiendo en la política tributaria como antes la Corte venía diciendo que no podía invadir la cuestión de poderes. ¿Aceptará el legislativo modificar en función de estos parámetros que dice la Corte, la vulnerabilidad, el principio de capacidad contributiva en sentido potencial, que no patrimonial solamente es aquello que tiene que ser contemplado? Estamos ante caminos procesales difíciles. El problema está en los que ya están transitando, que se va a decir en ese caso, se va a receptar lo que la Corte dice, se va a decir algo de la inconstitucionalidad en los ámbitos en donde esto está planteado. Aquel jubilado que no tiene nada, bueno, tiene un camino tal vez un poco más claro de plantearlo, pero el camino procesal es un camino complejo, yo diría, y para terminar, algo más complejo que el puramente legislativo. Bueno, en lo que quieran de preguntas, las preguntas que quieran. Sí, por favor, si quieren hacer una pregunta al doctor. Sí, doctor.